Hola, muy buenos días. Soy el doctor Facundo Giampaoli, abogado laboralista, matriculado en el Colegio de Abogados de Avellaneda de Lanús, que preside la doctora Adriana Coliqueo, y por iniciativa de la directora del Instituto de Derecho del Trabajo, la doctora Silvina Salomón, nos propusimos realizar una especie de síntesis y de explicación respecto de la normativa de emergencia con vinculación directa al derecho del trabajo, a los fines de que, bueno, podamos los colegas opinar y analizar la normativa que va surgiendo día a día. Algunas aclaraciones que me gustaría hacer antes. Tengamos en cuenta que estamos en un proceso inédito, muy dinámico, en donde todos los días hay normativa nueva publicada, razón por la cual las explicaciones o las normativas que cite hoy podrían llegar a ser modificadas mañana, pasado, podrían inclusive hasta ser derogadas, por lo cual hay que obviamente día a día ir analizando la circunstancia. No es desde ya una circunstancia normal la que estamos viviendo. Pero bueno, a los fines de tratar de sistematizar un poco todo esto que está surgiendo y a través de muchas consultas y muchas interacciones que estamos teniendo con los colegas, la idea era sistematizar un poco esto y la única forma medianamente ordenada que encontré es ir yendo por espacios temporales, por los tiempos en los que fueron publicadas las notas o las normas, ir viendo determinados articulados. En este sentido, la primera norma de la que me gustaría hablar es del Decreto de Necesidad de Urgencia 260, que fue publicado el 12 de marzo, en donde se establece el aislamiento obligatorio para todos aquellos casos, en ese entonces, que fueran sospechosos o que hayan viajado a zonas afectadas con COVID-19, aquellos casos que tuvieran confirmación médica de padecer la enfermedad, que tuvieran contactos con personas afectadas o infectadas o con personas que vengan de zonas afectadas o que hayan tenido tránsito durante el regreso al país por zonas consideradas de riesgo, que desde ya al 12 de marzo eran mucho menos las zonas que las que son hoy en día. Pero bueno, este decreto estableció la obligación de aislamiento para estas personas, además de ampliar la emergencia sanitaria que ya había sido decretada con anterioridad y dar ciertas facultades a jefatura de gabinete y algunos ministerios. Este decreto fue reglamentado el día 13 por la resolución 202 del Ministerio de Trabajo, que estableció brevemente la suspensión del deber de asistencia de las personas que se encontraban en estos supuestos, el goce íntegro de las remuneraciones, y también hizo algún tipo de aclaración o amplió el marco de aplicación en el sentido de que habla de relaciones que posean cualquier tipo de naturaleza jurídica, no solamente relación de dependencia, nombra otro tipo de relaciones como locaciones, pasantías, residentes. También aclaró que en el caso de haber pluriempleo, esta circunstancia abarca los distintos contratos y estableció una obligación hacia el trabajador de notificar estas circunstancias fehacientemente dentro de las 48 horas de toma de conocimiento. Asimismo, estableció en base al principio de buena fe, que va a estar reiterado en la normativa que emana del Ministerio de Trabajo, y aclaremos que el principio de buena fe es aplicable a ambas partes del contrato, no solamente al empleador, y estableció que si no hay confirmación de padecer la enfermedad ni hay sintomatología y se pueden realizar las tareas desde el lugar, por cuestión de buena fe, debe, previa coordinación con el empleador, realizarse las tareas a distancia. Asimismo, estableció la obligación del empleador de extremar los recaudos a los fines de seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria y de proteger desde ya a los trabajadores. A su vez, los supuestos que se encontraban dentro del aislamiento obligatorio fueron ampliados por la resolución 207,
del 16 de marzo, también del Ministerio de Trabajo, donde se suspendió el deber de asistencia a su lugar de trabajo por 14 días y el goce íntegro de las remuneraciones a los trabajadores que se encontraran en los siguientes supuestos: trabajadores de más de 60 años, excepto aquellos que se consideran esencial, y hace especial referencia a lo que es servicios de salud, por supuesto, a las trabajadoras embarazadas, a los trabajadores incluidos en los grupos de riesgos definidos por la autoridad de aplicación, en este caso por el Ministerio de Salud, y también justifica la inasistencia a su lugar de trabajo de los progenitores o responsable a cargo de menores de edad que no puedan concurrir a clases, obviamente por la suspensión que rige desde el Ministerio de Educación. Un solo progenitor o responsable por hogar son los que se pueden acoger a este beneficio y tienen la obligación de notificar al empleador fehacientemente. También nuevamente estableció que si hay trabajadores que se encuentren en estos supuestos y que estén suspendidos su deber de asistencia, en el marco de la buena fe, si pueden realizar tareas desde su lugar de aislamiento, previa coordinación con el empleador, lo van a poder hacer y lo deben hacer. Asimismo, también se hace una recomendación a todos los empleadores a que reduzcan la cantidad de trabajadores en las diferentes empresas y busquen determinadas alternativas. En este caso entiendo yo que lo que se está incentivando es a que se busque la posibilidad de realizar teletrabajo en la mayor cantidad de trabajadores posible para reducir la exposición en sus respectivos lugares de trabajo. Obviamente, en base a la evolución que fue teniendo el desarrollo y el contagio y la expansión de este virus, la normativa fue avanzando y de un aislamiento obligatorio para determinados sectores se pasó a través del decreto de necesidad de urgencia 297 del 18 de marzo a un aislamiento social preventivo y obligatorio para la totalidad de la población desde el 20 de marzo al 31 inclusive. Este aislamiento puede ser ampliado, ¿sí? Y todo indica que en los próximos días es lo que va a terminar sucediendo, por lo que nuevamente reitero, hay que ir viendo día a día qué es lo que va determinando las autoridades correspondientes. La prohibición establecida en el decreto en cuestión alcanza lo que es desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, y establece excepciones, porque la idea fue realizar un aislamiento, pero permitiendo la continuidad de ciertas actividades que son esenciales, obviamente, a lo que es la economía y a la vida diaria de los argentinos, razón por la cual se estableció en un primer momento, en el artículo 6, un listado de actividades exceptuadas de cumplir este aislamiento, o sea que tenían permitido trasladarse y circular por las calles, rutas hacia sus respectivos lugares de trabajo. Es una lista taxativa, pero bastante extensa. Yo simplemente voy a nombrar algunos sectores que tienen más que nada vinculación con lo que es el derecho de trabajo. Obviamente se exceptó a los servicios de salud, de seguridad, a las autoridades superiores de los gobiernos tanto nacional, provincial como municipal, personas que deban brindar asistencia a otras personas discapacitadas, supermercados mayoristas y minoristas, comercios de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias, telecomunicaciones, transporte público. Bueno, la lista es aún más extensa y autoriza este mismo decreto al jefe de gabinete a poder ampliar la lista, que ahora vemos, esto ya se hizo 2 días después. Una aclaración más, el artículo 8 de este decreto establece que los trabajadores del sector privado deben percibir los ingresos habitualmente en los términos de las reglamentaciones del Ministerio de Trabajo, que ahora en breve lo vamos a ver cuál es la reglamentación que hizo el Ministerio al respecto. Y asimismo, en el artículo 9 estableció el asueto para toda la Administración Pública Nacional para los días 20, 25, 26, 27 y 30 de marzo.
La idea era, me entiendo yo, establecer la menor cantidad de días laborables posible para que pueda reducirse la cantidad de tráfico poblacional por las distintas jurisdicciones del país. Como ya dije antes, el jefe de gabinete, a través del decreto de necesidad de urgencia dictado por el presidente de la Nación, tiene facultades para ampliar o reducir la lista de exceptuados, y esto lo hizo a través de la decisión administrativa 420 del 20 de marzo ya, donde amplía la lista de exceptuados. Nuevamente también voy a nombrar solamente algunas actividades: hoteles afectados al servicio de emergencia, operadores aeroportuarios, curtiembres con dotación reducida, restaurantes, casas de comida y locales de comida rápida, pero solamente para lo que es reparto a domicilio. O sea, estos lugares no pueden abrir para atención al público ni pueden aceptar comensales en sus instalaciones, simplemente están autorizados a operar para envío de comida a los distintos domicilios. Como dije antes, el decreto 297 establece de que va a haber remuneración íntegra a los trabajadores, pero en los términos de la reglamentación que haga el Ministerio de Trabajo. Y esta fue realizada el 20 de marzo a través de la resolución 219. ¿Qué establece la resolución? Establece que para los trabajadores dispensados de concurrir, o sea, aquellos que no están exceptuados en la norma, dos supuestos. Aquellos trabajadores que puedan realizar las tareas desde su lugar de aislamiento percibirán su remuneración normal. Ahora bien, aquellos trabajadores que no estén en condiciones de realizar sus tareas van a percibir sumas con carácter no remunerativo, excepto lo que tiene que ver con aportes al sistema de salud y al sistema previsional. Pero bueno, acá está haciendo una diferenciación, entiendo yo, el Ministerio de Trabajo, a los fines de aliviar un poco la carga contributiva respecto de las empresas que no puedan prestar servicios. Tengamos en cuenta, obviamente, como abogado laboralista, cuando nos consultan muchas veces los empleadores, que hay sectores que no pueden prestar su respectiva actividad, y por ende es muy complejo mantener el pago de sueldos. Pero bueno, lo que se está buscando es que se sostenga el empleo de la mayor forma posible, alivianando cargas correspondientes. Que también hay un montón de anuncios que estarían por salir, no obstante, hasta tanto no salgan las reglamentaciones, no los vamos a saber. Esta propia resolución, la 219, establece que aquellos que se encontraban en los supuestos del artículo 6 del DNU 297, o sea, las actividades exceptuadas del aislamiento, se consideran personal esencial. Y establece, o amplía, mejor dicho, las facultades que posee el empleador a los fines de continuar con la actividad. Primero principal habla de que la continuidad de las actividades son una exigencia excepcional para el funcionamiento de la economía argentina, en los términos del artículo 203. Entonces, en este sentido, lo que está haciendo es darle la posibilidad al empleador de exigir a los trabajadores la realización de horas suplementarias. También aclara de que es facultad del empleador reorganizar la jornada de trabajo sin incurrir, entiendo yo, si bien no lo dicen estos términos, en abuso de ius variandi. ¿Qué quiero decir con esto? Como se le está pidiendo a esas actividades que continúen con la explotación de sus establecimientos, se le da la facultad, teniendo en cuenta de que puede haber empresas que tengan muchas personas que estén excluidas de concurrir a sus lugares de trabajo, que puedan reorganizar y por ende modificar jornadas laborales sin incurrir en abuso de ius variandi, o sea, sin que el trabajador se pudiera negar a aceptarlo. Obviamente estamos hablando de una situación de emergencia, esto no podría pasar en otras circunstancias que no sea en las actuales. También establece otros beneficios que tienen que ver con la reducción de cargas respecto de las horas suplementarias que puedan hacer los trabajadores, o sea, a los fines de aliviar a los empleadores las erogaciones económicas que deban realizar en este contexto. También autoriza a contratar personal con característica eventual, o sea, en el caso de que requieran la contratación urgente de personal, autorizan los términos como si fuera un trabajador eventual y también con reducción de las cargas.
Y establece una obligación, eso sí, para el empleador, que es la obligación de entregar un certificado a sus trabajadores que contenga los datos mínimos requeridos o que pudieran ser requeridos por las autoridades policiales y las fuerzas de seguridad. Tengamos en cuenta, obviamente, que como rige el aislamiento, toda aquella persona que no pueda justificar el por qué se encuentra circulando puede llegar a tener inconvenientes, razón por la cual se establece la obligación al empleador de entregar este tipo de constancias. Otra cuestión también que se definió mediante una resolución del Ministerio de Trabajo, en este caso la 233 del 22 de marzo, es una circunstancia que estaba generando mucho conflicto y mucha consulta, que era la situación de los encargados de edificios. En este caso, lo que estableció la resolución, y que vino a traer un poco de claridad a todo este asunto, es que siempre que no se encuentren los encargados dentro de los grupos de riesgos y demás supuestos de exclusión obligatoria, se van a considerar sus tareas como esenciales hasta el 31 de marzo. Razón por la cual deben prestar tareas. No obstante, no en cualquier término deben prestar tareas. La propia resolución establece que tiene que ser con cronogramas reducidos y en actividades estrictamente necesarias. Y obliga a los empleadores, en este caso a los consorcios, a brindar los elementos de limpieza y de cuidado necesarios, ¿sí? En este sentido, tengamos en cuenta de que estamos ante una problemática de salubridad y si los encargados de edificios no cuentan con los elementos correspondientes para hacer su trabajo, bien podrían negarse a prestarlo, ¿sí? Nuevamente es una cuestión de principio de buena fe. Los empleadores deben cuidar a los trabajadores y los trabajadores que sean considerados esenciales deben prestar tareas y lamentablemente exponerse, obviamente, a la circulación del virus correspondiente. Esto desde el punto de vista de la normativa que fue saliendo en términos de relaciones laborales desde el nivel nacional, desde ya que obviamente es muy extensa la normativa, teniendo en cuenta de que toda normativa nacional invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicarla, y en este sentido se van replicando a nivel provincial y a nivel municipal. Es imposible para mí, además tampoco realmente lo conozco, poder realizar un marco general de toda la normativa de emergencia que va surgiendo, pero bueno, cada colega en su respectiva jurisdicción de influencia tendrá que ir viendo cuál es la normativa local que vaya surgiendo. Esto es más que nada un panorama de lo que es normativa de emergencia a nivel nacional. Otra cuestión también que me pareció importante resaltar, porque había muchas preguntas respecto del tema plazos. Acá vamos a aclarar una cuestión. Los diferentes poderes judiciales, sea el Poder Judicial de la Nación, sea el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron sacando diferentes resoluciones y acordadas a los fines de establecer cuáles serían los plazos hábiles o no, cuáles serían las guardias que podrían llegar a tener, las circunstancias de emergencia que podrían llegar a atenderse, y no las vamos a ver en términos generales. Eso, más que nada, lo que me interesa son aclarar lo que tiene que ver con procedimientos y plazos respecto de trámites de carácter nacional. En ese sentido, quiero aclarar que el decreto 298 del 18 de marzo estableció la suspensión de todos los plazos administrativos en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo hasta el 31 de marzo. Asimismo, también dos decretos que me gustaría aclarar para aquellos que hagan asesoramiento de empleadores. El decreto 300 del 18 de marzo establece una reducción de cargas previsionales e impuestos de créditos y débitos bancarios para el sector de salud. Es el sector que mayor normativa de protección está viendo, razón por la cual tienen una protección especial. Y asimismo, el 24 de marzo, a través de un decreto de necesidad de urgencia, el 312 en este caso, se suspendió el cierre de cuentas bancarias y multas por cheque rechazados hasta el 30 de abril, no de marzo, hasta el 30 de abril. Y también se suspendió la obligación de las instituciones crediticias de requerir a los empleadores o a las empresas que requieran créditos una constancia de no adeudar aportes o contribuciones o de estar al día en una moratoria. O sea, se flexibilizó en este sentido la posibilidad del acceso al crédito
lo cual me parece que es acertado dado el punto crítico en el que nos encontramos. Un punto aparte que también requirió muchas preguntas de los colegas y vi en muchos foros que hay mucho debate al respecto. Entiendo que ya a esta altura, como son algunas resoluciones que han pasado algunos días, muchos estarán en conocimiento, no obstante no me parece mal aclararlo, que tiene que ver con el sistema de riesgos de trabajo y enfermedades profesionales. En este sentido, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo dictó una serie de resoluciones, entre ellos la resolución 21 del 16 de marzo, que establece la obligación de los empleadores que habiliten el trabajo a distancia de denunciar a la ART la nómina de trabajadores que lo va a realizar, el domicilio desde el que lo va a realizar y la frecuencia horaria sobre la cual lo va a hacer. Y asimismo me parece muy importante resaltar que indica expresamente que la resolución 1552 del 2012 de teletrabajo no aplica a este supuesto de excepción. ¿Esto qué quiere decir? Se habilita el teletrabajo, pero no se pone en cabeza del empleador la obligación de cumplir con la normativa, como ser brindarle silla ergonómica, caja de primeros auxilios, porque obviamente estamos en una circunstancia excepcional. El teletrabajo no es algo permanente, sino que es algo excepcional, lo cual me parece acertado. Si no, hubiese frenado la posibilidad de que los empleadores realicen o autoricen realizar teletrabajo, porque la inversión sería extremadamente elevada. Por otro lado, la resolución 23 del 18 de marzo de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo estableció la suspensión de los plazos administrativos por 30 días. Esto también hay que aclararlo porque muchas suspensiones son hasta el 31 de marzo, pero en este caso en particular fue por 30 días, por ende se extiende aún más. Ergo, todos los trámites que se encuentran actualmente en las comisiones médicas poseen los plazos administrativos suspendidos. Asimismo, la resolución 25 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, también del 18 de marzo, establece la suspensión de los plazos administrativos recursivos desde el 16 de marzo por 30 días hábiles administrativos. O sea, los recursos que deban interponerse dentro del procedimiento administrativo se encuentran con los plazos suspendidos. Respecto de los recursos judiciales que deban interponerse en el marco de las reglamentaciones que cada jurisdicción le haya dado a la ley 27348 y a la resolución 298, deberá de verse analizando qué es lo que hizo cada poder judicial o cada parlamento local. Yo entiendo que no es lo mismo el recurso administrativo que el recurso judicial de revisión. Pero bueno, no, igualmente hay que aclararlo porque muchas veces tenemos dictámenes médicos que hay que impugnar o que hay que recurrir a Comisión Médica Central y estos plazos están suspendidos. Asimismo, la resolución 26 de la misma fecha, del 18 de marzo, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, establece que para cuestiones de urgencia va a estar habilitada la Mesa General de Entradas de la Casa Central, que esto es Sarmiento 1962, planta baja de Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas. Tengamos en cuenta que esto es urgencias, ¿sí? Y hay un protocolo respecto de la cantidad de personas que pueden ingresar y cómo se va a hacer el ingreso hacia el lugar. ¿Por qué digo esto es una urgencia? Porque obviamente si tenemos un plazo por vencer, al estar los plazos suspendidos, no sería una urgencia el hecho de realizar algún tipo de impugnación o algo, porque están los plazos suspendidos. Entonces acá estamos hablando de urgencias, que no puedan esperar a que transcurra lo que es el aislamiento preventivo. Va a haber una guardia en la Mesa General de Entradas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. A su vez, en la resolución 29 del 21 de marzo, establece la obligación hacia las ART de informar a sus clientes y de distribuir material informativo como una parte de apoyar una campaña de prevención respecto de la pandemia de COVID-19. También voy a mencionar, pero bueno, hoy por hoy no hace mucho a la cuestión, que también se dictó la resolución 24 del
del 18 de marzo, que establece los nuevos pisos para prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo actualizados por RIPTE para el periodo en cuestión. Pero bueno, al estar los plazos suspendidos, hoy por hoy no tiene mayor importancia en este sentido. También me gustaría aclarar dos normativas más, entre ellas la disposición 8551 del SECLO y el Tribunal de Servicio Doméstico, que establece que se suspenden todas las audiencias y actuaciones hasta el 31 de marzo inclusive, y también se suspenden los acuerdos espontáneos y se cierra la mesa de entrada general. Entiendo que debe tener algún tipo de guardia, no obstante no encontré la reglamentación correspondiente. Y también para todos aquellos que asesoren también empresas y que tengan sumarios administrativos de fiscalización, les aclaro que la disposición 1 de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo suspendió desde el 16 de marzo hasta el 31 inclusive los plazos en los expedientes y sumarios administrativos y las audiencias fijadas a los fines de realizar el descargo correspondiente. Bueno, en principio esa es la normativa que por lo menos yo encontré con relación directa al derecho de trabajo. Probablemente alguna se habrá escapado, ojalá si es así que los colegas me lo hagan notar a los fines de poder ampliarlo. Esto, como ya lo dije en su momento, es un proceso muy dinámico y bueno, no me gustaría despedirme sin antes decirle que me parece que también es una obligación nuestra y estaría muy bueno que nosotros podamos bajar una cierta tranquilidad dentro de lo posible a nuestros clientes, tanto trabajadores como empleadores, a los fines de poder asesorarlos de una forma ordenada y de una forma que pueda luego sostenerse en el tiempo, dado que todo indicaría que el aislamiento va a continuar unos días más, pero en algún momento va a terminar y en algún momento vamos a poder recuperar nuestra forma de vida y vamos a tener que continuar y vamos a tener que reactivar la economía. Y creo que en este sentido es muy importante que nosotros como abogados podamos aportar nuestro grano de arena llevando un poco de tranquilidad dentro de lo posible en la forma de nuestro asesoramiento y no apresurar la toma de decisiones o las recomendaciones para no provocar mayores daños a futuros. Espero que les haya servido este video, ojalá que les sea leve la cuarentena. Muchas gracias al Instituto de Derecho de Trabajo del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús por haberme dado la posibilidad de hacer este video. Y bueno, muchas gracias a todos los que lo vieron. Les mando un saludo muy grande.